fecha ahí? 20 minutos, es muy poco tiempo. Yo tampoco tengo poder de síntesis como Coti. Soy pisciano, nací en la ciudad de Rosario, tengo 46 años y lo único que aprendí del mundo es la confusión. En este sentido, la canción ha sido una manera de vincularme con el mundo que me ha permitido organizar los delirios y por otro lado darle forma y darle cuerpo a esas cosas tan misteriosas que nos recorren y que generalmente no sabemos de qué se tratan, que son sentimientos muchas veces confusos, generalmente enreverados. Entonces la canción de alguna forma en esos 3 minutos que conlleva el género, 3 y medio, 4, yo llego a hacer canciones de 13 minutos para que vean el tremendo disparate que tengo adentro. Pero también era una canción que hablaba de la Argentina. Entonces, ¿cómo haces una canción de Argentina en 3 minutos? Se llamaba La Casa Desaparecida. Y es una larga parrafada, sin red, digamos, fue escrita en 20 minutos, que es lo que casi dura la canción. Bueno, en este sentido quiero decir que la forma o el género es, en mí funcionó como una máquina de contención, digamos, ¿no? También hay que sumar la suerte a todo esto, porque uno puede tener todos esos procesos internos, pero después si no estás a la hora adecuada en el lugar adecuado, no te escucha Charly García y no te invita a tocar a la banda. O no te llama Juan Carlos Baglietto, que justo esa noche pasó por allí y vos tocabas con tu guitarrita en un bar en Rosario. Así que también entre la suerte y el método, digamos, me he ido vinculando con este género, que tenemos que decir que es un género milenario, formado entre los balbuceos de las tribus, de los grupos, los primeros gorgojeos vocales y los primeros golpes que los humanos hicieron en la tierra, ¿no? Entonces siempre, como bien dijo Coti, hay que pensar que la canción está dentro de un sistema tribal, digamos, ¿no? Grupal. Por eso su impacto en alta escala, digamos, ¿no? Incluso por eso se cuelga de todas las nuevas tecnologías. Es algo ligado a la condición humana, digamos, ¿no? Hay uno que entierra a los muertos, uno que hace el pan, uno que invoca al cielo y otro que cuenta la historia del barrio. Dentro de ese formato, digamos, por supuesto estamos hablando atrás sobre eso, ¿no? Que es lo que nos obligan esos malditos 20 minutos. Pero en ese sentido es el cancionista, podemos pensar que como en un chamán, como si fuera un chamán que cuenta la historia o cuenta los delirios del grupo. No siempre son historias amables y no siempre son cuestiones que nos abarcan a todos. En muchos casos, vamos a poner el ejemplo de Luis Alberto Spinetta, uno de los más grandes artistas del mundo. Él ha organizado una obra de una complejidad subjetiva, digamos, poética, extraordinaria, ¿no? Entonces, no siempre se nos tienen que decir las cosas de forma concreta o realista, entre comillas, ¿no? Me acuerdo hablando de Spinetta que en un momento le decían a Luis por qué él no hacía canciones comprometidas, ¿no? Y él decía, ¿comprometidas con qué? Porque el hecho de estar vinculado a una estética y de apostar a un reflejo de su espíritu habla de un compromiso muy fuerte, porque esa expresión hecha de manera noble después es liberadora y después es expansiva. De hecho, yo no podría estar hablando acá si no fuera por Luis Alberto Spinetta, porque esa subjetividad, esa especialísima forma de contarse me liberó, o sea, explotó por un lado. Entonces también hay que ser cauto en estos casos, ¿no? En este sentido también creo que la canción no escapa a la discusión de la última, te diría que fue de la mitad del siglo XX en la música de alta escala, digamos, como es la música contemporánea. Después de la Segunda Guerra, el dilema en Europa es
Europa y Estados Unidos, fíjate que no es curiosa la discusión, y con un ruso y un gringo, donde John Cage planteaba la música como una idea libertaria, ¿no? Sin método. Cosa que a la vez no es cierto, porque él era un metodista, era un hombre cuyo proceso creativo tenía mucho rigor. Y sin embargo, Stravinsky decía lo contrario, que la música era matemáticas, y habiendo construido una obra absolutamente romántica, ¿no? A pesar de sus disonancias, por supuesto, había que pensar el mundo después de la Segunda Guerra, entonces no podíamos seguir escuchando los violincitos, ¿no? Sin tensiones. Esa discusión creo que llega a la música popular también, en un sentido u otro. De una forma más desorganizada por ahí, no tan clara, pero sí se puede pensar que la música popular, al igual que la alta música, digamos, tendría elementos ligados al método, que sería el estudio, o sea, el conocimiento del lenguaje. ¿De qué se trata la música? La música no se puede adjetivar así nomás. La música tiene términos muy precisos, muy netos. En este sentido, Stravinsky es muy preciso cuando dice que la música es matemática. Por un lado. Y por el otro lado también precisaría la canción precisa, como las grandes artes, del aspecto metafísico, que es el aspecto que no conocemos, el aspecto que está en las estrellas, el aspecto que vive, digamos, las cosas que viven en nuestro corazón, que son siempre, volviendo a la charla del comienzo, siempre son enreveradas e intrincadas, nunca son claras ni definidas. La música, de alguna forma, en sí misma no necesita palabras, por eso surge el género de la canción también. Que a la vez es una derivación de la ópera, que a la vez es una derivación del teatro. Entonces allí hay una gran comunión entre todos los géneros que hace que uno se enriquezca con el otro, ¿no? Pero volviendo al tema de esta bipolaridad, ¿no? Creo que es fundamental para pensar la canción popular contemporánea, ¿no? El aprendizaje del lenguaje musical es lo que va a determinar también que el artista en cuestión tenga o no los recursos para poder abordar tremendo género milenario. Y eso sería, digamos, por supuesto también, como decían mis compañeros antes, la idea del paso del tiempo es fundamental para poder dejar que las cosas añejen, pero también el estudio del lenguaje es fundamental para saber qué cosas, en qué marcos funcionan, quiero decir. Entonces, ahorra tiempo, digamos. Por otro lado, lo está diciendo un autodidacta, que después se dedicó a estudiar, digamos, ¿no? O que llegué al estudio por otros caminos. En mi barrio se decía orejero, así, todo de oreja. Pero perdí mucho tiempo también allí con eso, ¿no? Recuerdo hace unos años atrás estaba componiendo El cadáver exquisito, que es una canción que está en Euforia, una canción reverada, pero por no tener método casualmente, porque era todo en bajada, ¿no? La, sol, fa, mi, re, do, si, mi, la. Otra vez. La, sol, fa, mi, re, do, si, mi, la, re, mi, la. Lindo. ¿Y a dónde vamos con todo esto? Entonces estuve 6 meses con eso. Y no podía salir. No podía salir porque no tenía recursos matemáticos. Como soy intuitivo y por suerte he tenido tiempo que perder en el mundo, ¿de qué se trata la música? La música no se puede adjetivar así nomás. La música tiene términos muy precisos, muy netos. En este sentido, Stravinsky es muy preciso cuando dice que la música es matemática. Por un lado. Y por el otro lado también precisaría la canción precisa, como las grandes artes, del aspecto metafísico, que es el aspecto que no conocemos,
el aspecto que está en las estrellas, el aspecto que vive, digamos, las cosas que viven en nuestro corazón, que son siempre, volviendo a la charla del comienzo, siempre son enreveradas e intrincadas, nunca son claras ni definidas. La música, de alguna forma, en sí misma no necesita palabras, por eso surge el género de la canción también, que a la vez es una derivación de la ópera, que a la vez es una derivación del teatro. Entonces allí hay una gran comunión entre todos los géneros que hace que uno se enriquezca con el otro, ¿no? Pero volviendo al tema de esta bipolaridad, ¿no? Creo que es fundamental para pensar la canción popular contemporánea, ¿no? El aprendizaje del lenguaje musical es lo que va a determinar también que el artista en cuestión tenga o no los recursos para poder abordar tremendo género milenario. Y eso sería... A ver, ¿se escucha ahí? 20 minutos, es muy poco tiempo. Yo tampoco tengo poder de síntesis como Coti. Soy pisciano, nací en la ciudad de Rosario, tengo 46 años y lo único que aprendí del mundo es la confusión. En este sentido, la canción ha sido una manera de vincularme con el mundo que me ha permitido organizarme, organizar los delirios y por otro lado darle forma y darle cuerpo a esas cosas tan misteriosas que nos recorren y que generalmente no sabemos de qué se tratan, que son sentimientos muchas veces confusos, generalmente enreverados. Entonces la canción de alguna forma en esos 3 minutos que conlleva el género, 3 y medio, 4, yo llego a hacer canciones de 13 minutos para que vean el tremendo disparate que tengo adentro. Pero también era una canción que hablaba de la Argentina, entonces ¿cómo haces una canción de Argentina en 3 minutos? Se llamaba La Casa Desaparecida, y es una larga párrafo al cielo y otro que cuenta la historia del barrio. Dentro de ese formato, digamos, por supuesto estamos hablando atrás sobre eso, ¿no? Que es lo que nos obligan esos malditos 20 minutos. Pero en ese sentido es el cancionista, podemos pensar que como en un chamán, como si fuera un chamán que cuenta la historia o cuenta los delirios del grupo. No siempre son historias amables y no siempre son cuestiones que nos abarcan a todos. En muchos casos, vamos a poner el ejemplo de Luis Alberto Spinetta, uno de los más grandes artistas del mundo. Él ha organizado una obra de una complejidad subjetiva, digamos, poética, extraordinaria, ¿no? Entonces, no siempre se nos tienen que decir las cosas de forma concreta o realista, entre comillas, ¿no? Me acuerdo hablando de Spinetta que en un momento le decían a Luis por qué él no hacía canciones comprometidas, ¿no? Y él decía, ¿comprometidas con qué? Porque el hecho de estar vinculado a una estética y de apostar a un reflejo de su espíritu habla de un compromiso muy fuerte, porque esa expresión hecha de manera noble después es liberadora y después es expansiva. De hecho, yo no podría estar hablando acá si no fuera por Luis Alberto Spinetta, porque esa subjetividad, esa especialísima forma de contarse me liberó, o sea, explotó por un lado. Entonces también hay que ser cauto. Sin red, digamos, fue escrita en 20 minutos, que es lo que casi dura la canción. Bueno, en este sentido quiero decir que la forma o el género es, en mí funcionó como una máquina de contención, digamos, ¿no? También hay que sumar la suerte a todo esto, porque uno puede tener todos esos procesos internos, pero después si no puedes
Si no estás a la hora adecuada en el lugar adecuado, no te escucha Charly García y no te invita a tocar a la banda. O no te llama Juan Carlos Baglietto, que justo esa noche pasó por allí y vos tocabas con tu guitarrita en un bar en Rosario. Así que también entre la suerte y el método, digamos, me he ido vinculando con este género, que tenemos que decir que es un género milenario, formado entre los balbuceos de las tribus, de los grupos, los primeros gorgojeos vocales y los primeros golpes que los humanos hicieron en la tierra, ¿no? Entonces siempre, como bien dijo Coti, hay que pensar que la canción está dentro de un sistema tribal, digamos, ¿no? Grupal. Por eso su impacto en alta escala, digamos, ¿no? Incluso por eso no ha sobrepasado, se cuelga de todas las nuevas tecnologías. Es algo ligado a la condición humana, digamos, ¿no? Hay uno que entierra a los muertos, uno que hace el pan, uno que invoca estos casos, ¿no? En este sentido también creo que la canción no escapa a la discusión de la última, te diría que fue de la mitad del siglo XX en la música de alta escala, digamos, como es la música contemporánea. Después de la Segunda Guerra, el dilema en Europa es Europa y Estados Unidos, fíjate que no es curiosa la discusión, y con un ruso y un gringo, donde John Cage planteaba la música como una idea libertaria, ¿no? Sin método. Cosa que a la vez no es cierto, porque él era un metodista, era un hombre cuyo proceso creativo tenía mucho rigor. Y sin embargo, Stravinsky decía lo contrario, que la música era matemáticas, y habiendo construido una obra absolutamente romántica, ¿no? A pesar de sus disonancias, por supuesto, había que pensar el mundo después de la Segunda Guerra, entonces no podíamos seguir escuchando los violincitos, ¿no? Sin tensiones. Esa discusión creo que llega a la música popular también, en un sentido u otro. De una forma más desorganizada por ahí, no tan clara, pero sí se puede pensar que la música popular, al igual que la alta música, digamos, tendría elementos ligados al método, que sería el estudio, o sea, el conocimiento del lenguaje en la tierra, ¿no? Entonces siempre, como bien dijo Coti, hay que pensar que la canción está dentro de un sistema tribal, digamos, ¿no? Grupal. Por eso su impacto en alta escala, digamos, ¿no? Incluso por eso no ha sobrepasado, se cuelga de todas las nuevas tecnologías. Es algo ligado a la condición humana, digamos, ¿no? Hay uno que entierra a los muertos, uno que hace el pan, uno que invoca al cielo y otro que cuenta la historia del barrio. Dentro de ese formato, digamos, por supuesto estamos hablando atrás la confusión. En este sentido, la canción ha sido una manera de vincularme con el mundo que me ha permitido organizar los delirios y por otro lado darle forma y darle cuerpo a esas cosas tan misteriosas que nos recorren y que generalmente no sabemos de qué se tratan, que son sentimientos muchas veces confusos, generalmente enreverados. Entonces la canción de alguna forma en esos 3 minutos que conlleva el género, esos internos, pero después si no estás a la hora adecuada en el lugar adecuado, no te escucha Charly García y no te invita a tocar a la banda. O no te llama Juan Carlos Baglietto, que justo esa noche pasó por allí y vos tocabas con tu guitarrita en un bar en Rosario. Así que también entre la suerte y el método, digamos, me he ido vinculando con este género, que tenemos que decir que es un género milenario, formado entre los balbuceos de las tribus, de los grupos, los primeros gorgojeos vocales y los primeros golpes
que los humanos hicieron. 3,5, 4. Yo llego a hacer canciones de 13 minutos para que vean el tremendo disparate que tengo adentro. Pero también era una canción que hablaba de la Argentina. Entonces, ¿cómo haces una canción de Argentina en 3 minutos? Se llamaba La Casa Desaparecida. Y es una larga parrafada, sin red, digamos, fue escrita en 20 minutos, que es lo que casi dura la canción. Bueno, en este sentido quiero decir que la forma o el género es, en mí funcionó como una máquina de contención, digamos, ¿no? También hay que sumar la suerte a todo esto, porque uno puede tener todos esos procesos. A ver, ¿se escucha ahí? 20 minutos, es muy poco tiempo. Yo tampoco tengo poder de síntesis como Coti. Soy pisciano, nací en la ciudad de Rosario, tengo 46 años y lo único que aprendí del mundo es